te damos gracias, te damos el honor, la gloria, Señor, porque solo tú te lo mereces, mi Dios eterno. Señor, en esta hora quiero colocar la vida de Desiree, seas tú hablando a través de ella, Espíritu Santo, que cada palabra, Señor, que pongas, Señor, en su boca sea para edificar, Señor, para redarguir, Señor, a través de tu palabra, mi Dios, que sea de alimento, Señor, para refrescar el alma, Señor, y el espíritu, Señor. Te doy gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo con la juventud de esta casa, Señor. Gracias te doy por decir, Señor. Bendice, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos están gozosos? Amén. Mira, esto es curioso, no estoy tan nerviosa como pensaba. Mire, esta prédica surgió exactamente cuando la líder me dijo que yo iba a predicar. El Señor puso un pensamiento en mi mente y hasta hoy ha prevalecido allí, así que yo dije, Señor, ese es. Y hoy el día le voy a hablar de esta prédica que el Señor puso en mi corazón para transmitirle hoy en esta hora a usted. Amén. Aplaudo al Señor. En el flyer, ese en realidad no era el título que se iba a colocar. De hecho, el título no está completo, si usted lo pudo notar. El título que colocaron en el flyer, los de multimedias, fue ¡Ey, cuidado, stop! Y usted se preguntará, ¿stop de qué? ¿Cuidado de qué? Y es que el título ahí no está completo. Pero pendiente que conforme vaya predicando, yo le voy a dar el título de esta predica, el original. Amén. Ahora, todos en nuestra vida hemos tenido diferentes objetivos que alcanzar, diferentes metas que queremos cumplir o diferentes expectativas. Y a veces nos concentramos en eso, pero sentimos que no avanzamos, no porque no queramos, sino porque sentimos que no nos estamos concentrando lo suficientemente en lo que queremos hacer. Para los adultos que trabajan, ¿acaso pueden hacer bien sus actividades laborales sin concentrarse del todo en ellas? No, porque estarían distraídos. O a los jóvenes, los que estudian, los adolescentes. Cuando van a ver un examen, lo primero que sucede es que el profesor da la explicación de cómo se hace el examen, cómo se empieza, cómo se prosigue, cómo se termina, lo que te tienes que aprender y lo que te tienes que estudiar. Pero resulta que llegó la prueba del examen y no prestaste atención, no te concentraste en lo que el profesor explicó. Y el examen es individual, no tienes ayuda de absolutamente nadie, estás tú solo. Y ya ese examen es para pasar una materia. Lo que piensas es, la primera idea que se te viene a la cabeza es tu mamá con la correa que te va a esperar en la casa. Pero también piensas en una cosa, en cómo sería de diferente esa situación si tan solo hubieses prestado atención a la explicación del profesor, si tan solo hubieses dedicado unos minutos de tu tiempo a lo que el profesor enseñó, pero ya estás ahí, no hay nada que hacer. No sabes cómo comenzar, cómo proseguir, cómo terminar, cómo hacer los ejercicios porque no te concentraste lo suficiente. Yo hoy no les vengo a hablar de una concentración en algo físico terrenal. Yo les vengo a hablar hoy de la concentración en algo más importante, de la concentración en lo espiritual. Hoy en día existen muchas cosas que nos pueden distraer de nuestro llamado espiritual. Cosas como lo son un aparato electrónico, como el teléfono, una computadora, una tablet, e inclusive cosas que sí son importantes para nuestras vidas, como el trabajo, o los estudios, o una carrera universitaria. Y nos concentramos en eso porque sentimos que no es suficiente. Pero te digo algo, así nunca te vas a sentir satisfecho. Y esa es una herramienta muy eficaz del enemigo. Porque el enemigo no necesita necesariamente que tú te alejes primero. Le basta con que dejes de concentrarte en el lugar correcto.
Porque si dejas de concentrarte, dejas de valorar. Si dejas de valorar, dejas de perseverar. Si dejas de perseverar, vas perdiendo el interés. Y si vas perdiendo el interés, te vas perdiendo tú. Hoy, para empezar el desarrollo de este tema, les voy a hablar de un hombre que fue favorecido, primeramente, amén, que fue bendecido, pero que también fue traicionado, calumniado y olvidado. Pero a pesar de todas las circunstancias, él perseveró hasta el final y triunfó. Amén. Hoy yo les voy a hablar un poquito de la historia de José. Sé que aquí muchos conocen la historia de José en todos sus sentidos, pero sé que hay personas que no, así que igual los voy a poner en contexto. José formaba parte de la familia de Israel. Israel tenía 12 hijos. Parte de esos hijos era José junto con sus 11 hermanos. Pero aquí había un complot. José era el favorito de Israel por causa de que era el hijo de la mujer que él más había amado. Y esto no era algo oculto para sus hermanos. Ellos lo notaban porque Israel también lo hacía notar. Lo trataba de manera diferente, le regalaba cosas que a los demás no. Lo trataba de manera que él no trataba a sus demás hijos. Y esto poco a poco fue despertando el sentimiento de odio en los hermanos de José, la envidia y los celos, hasta el punto de querer matarlo. Y un día se presentó esta oportunidad. Los hermanos de José vieron a José que venía por allá lejos, venía completamente solo, no tenía compañía. Y planearon matarlo. O sea, imagínese usted hasta el punto del odio que le tenía al nivel que había subido ese envidia. Pero, dice la palabra, y es algo que podemos leer muchas veces en la historia de José. Esto no sucedió así porque el Señor estaba con él. Pero sí había un pozo cerca de ese lugar donde los hermanos de José estaban planeando matarlo. Y en vez de matarlo, planearon lanzarlo de ese pozo. Y así lo hicieron. Agarraron a José entre todos, le quitaron su túnica y lo lanzaron al pozo. Y resulta que después de haberlo lanzado por allá lejos, vieron una caravana ismaelita, que era uno de estos grupos en ese entonces que compraban hombres, niños o mujeres para convertirlos en esclavos allá en Egipto. Y los hermanos de José pensaron, claro que así no lo dice la Biblia, pero lo estoy parafraseando: no vamos a hacer nada con matar a nuestro propio hermano. Vamos a sacarlo, lo vendemos y nos deshacemos de él y aparte ganamos plata. Y así lo hicieron. Lo vendieron y así José fue traicionado por sus propios hermanos, por su propia familia. Pero él iba a estar bien porque el Señor estaba con él. Aplaudan al Rey. Váyase a Génesis, capítulo 39. Amén cuando lo tenga. Verso 1. Leo la palabra con toda la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Entendemos que en el primer verso nos dice que Potifar era un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, es decir, él era el encargado de la guardia real, del palacio y de la seguridad de Faraón. Así que era un hombre que tenía autoridad en Egipto. Verso 2. Pero el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa de su amo, el egipcio. ¿Qué significaba que el Señor estuviera con José? Significaba que el Señor prevalecía su vida. Significaba que el Señor estaba con José en toda circunstancia. Y aquí podemos ver que José había sido traicionado, pero se nos dice que el Señor estaba con él. Verso 3. Vio su amo que el Señor estaba con él. Qué bonito, ¿no? Que la protección divina esté contigo y sea tan grande que hasta las personas que no creen en tu Dios lo noten. Y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía.
Así José halló gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal. Y él lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Un mayordomo era una persona que tenía autoridad sobre todo lo de esa casa. Nadie era mayor que, más que su amo, claro está. Pero era el encargado de las finanzas, el encargado del pan que comía su amo y el encargado de todo lo que en su casa se hacía. Imagínate la confianza que Potifar llegó a tener a José. Verso 5. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. La bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Así que todo lo que poseía lo dejó en manos de José. Y con él allí no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía. ¿Y usted sabe por qué José tenía esta gracia? Porque aparte de, como se nos dice aquí, el Señor estaba con José. Aquí se nos puede ver algo reflejado que no se nos menciona directamente, pero que lo podemos leer, que lo podemos ver, perdón, conforme lo leemos. Y que es que a pesar de la circunstancia, a pesar de que José había sido traicionado, en todo lo que hemos leído, nunca hemos leído o nunca se menciona que José se haya quejado, que José se haya preocupado de algo, que José se haya puesto a hacerle berrinche al Señor. Pero ¿sabe qué sí leemos? Que el Señor estaba con él. ¿Y usted sabe por qué? Porque, como le digo, aquí le voy a decir el título pendiente. Porque como aquí se nos dice que José nunca se quejó. ¿Usted sabe por qué? Porque él tenía su mirada en Dios. Y este es el título. ¡Ey! Cuidado, no apartes tu mirada. Amén. Pero por eso José no se iba a salvar de las tentaciones. Siga leyendo. Y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. Verso 7. Sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo: estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa, y nada me ha rehusado, excepto a ustedes, pues es su mujer. ¿Cómo entonces podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? ¿Cómo entonces podría yo olvidarme de que Dios ha perseverado mi vida y pecar contra Él? Esta era una propuesta tentadora, hermano. La mujer de Potifar le estaba ofreciendo su cuerpo. O sea, eso era una tentación terrible. ¿Pero qué hizo José? ¿Accedió? ¿Cómo podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Porque la mujer de Potifar miró a José con deseo, pero José estaba mirando a Dios. Verso 10. Y ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o estar con ella. Pero un día que él entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa allí dentro, entonces ella tomó a José de la ropa y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo fuera. ¿Por qué José huyó? Porque era un cobarde. Porque esa era una tentación, hermano, muy fuerte. Y ya esto no era una petición, esto era una orden. Y José tenía su mirada puesta en Dios, su enfoque estaba en Él, pero también sabía que la carne es débil. Y cuando la tentación, así como lo hizo la mujer de Potifar, cobra autoridad, huya. Porque aunque tú tengas tu mirada en Dios, la carne es débil y es mejor evitar las tentaciones que quedarse ahí y poner su confianza en uno mismo. Pon tu confianza en Dios. Verso 13. Cuando ella vio que él había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los hombres de su casa y les dijo: mire, Potifar nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros. Vino a mí para acostarse conmigo,
pero yo grité a gran voz. Cuando él oyó que yo alzaba la voz y gritaba, dejó su ropa junto a mí y salió huyendo fuera. Verso 16. Ella dejó junto a sí la ropa de José hasta que su señor vino a casa. Entonces ella le habló con estas palabras. Vino a mí el esclavo hebreo que nos trajiste para burlarse de mí. Y cuando levanté la voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Aquí podemos ver que José había hecho lo correcto, pero aún así no se salvó de la mentira del enemigo. ¿Usted sabe por qué? Porque aún así, cuando hacemos lo correcto, el enemigo va a buscar una manera de atacarte, un lugar ahí por donde meterse. ¿Usted sabe por qué? Porque él sabía que José tenía un llamado importante, un propósito grande. Por eso lo buscaba atacar. Verso 19. Cuando su señor escuchó las palabras que su mujer le dijo, esto es lo que tu esclavo me hizo, se encendió su ira. Entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel, en el lugar donde se encerraba a los presos del rey. ¿Dónde iba? Ajá. Disculpe, me perdí. Ajá. Allí permaneció en la cárcel. José había hecho lo correcto, había evitado la tentación, pero aún así lo echaron a la cárcel. Pero usted sabe que José podía estar preso físicamente, pero ¿sabe qué nos dice el 12? Pero el Señor estaba con José. ¿Usted sabe qué significa esto? Que si tú haces lo correcto y te encarcelas, puedes estar preso físicamente, pero espiritualmente tú estás libre y ya tú ganaste porque tu mirada está puesta en Dios. Gloria a Dios. Le extendió su misericordia, dice, y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel, es decir, le agradó. 22. El jefe de la cárcel confió en manos de José a todos los presos que estaban en la cárcel, y de todo lo que allí se hacía, él era responsable. El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él. Aquí se nos muestra aquí se nos muestra cómo también es manifestada la gloria del Señor a José. Porque imagínense, en esa cárcel estaban los presos del rey. Si algo salía mal, era muerte segura para el jefe de la cárcel. Pero el Señor estaba con José. Amén. Y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Lo otro se lo voy a narrar en mi propia boca porque es algo extenso y bueno, si no aquí vamos a durar todo el día. Resulta que mientras José seguía en la cárcel, llegaron dos hombres. Era el copero y el panadero del rey. Habían sido encarcelados allí, estaban puestos bajo custodia por cositas que habían pasado. Pero resulta que aún por medio de esos hombres, que nada tenía que ver con Dios, Dios también puede actuar. Estos dos hombres habían tenido dos sueños distintos cada uno. Y estaban preocupados porque nadie podía interpretarlo, nadie era capaz. José vio esta preocupación en ellos y les preguntó qué les pasaba. Los hombres le contaron qué les sucedía. Y José dijo, ¿no pertenecen acaso las interpretaciones a Dios? Contármelo. Y Dios dará una interpretación. Los hombres le contaron los sueños. Él logró dar una interpretación sobre esto. Y una era favorable, la otra no tanto. Pero sucede que a los 3 días estas interpretaciones se cumplen. Los hombres salen de la cárcel y había algo que José le había dicho antes de esto. José le había dicho a uno de los hombres, no te olvides de mí cuando estés bien, no te olvides de mí cuando estés fuera de la cárcel, porque he sido puesto aquí injustamente. ¿Y qué pasó cuando el hombre salió de la cárcel? Se olvidó inmediatamente de él, fue lo primero que hizo. Y muchas veces somos así, hermanos. Le pedimos a Dios por algo que queremos o por algo que necesitamos. Decimos, Señor, provéeme, no tengo comida.
Señor, provéeme, no tengo salado. Señor, estoy enferma, sáname. O nos pedimos que nos libere de esas ataduras que tenemos emocionalmente. Decimos, Señor, sáname. Señor, libérame de esto. Pero ¿qué pasa cuando el Señor lo hace? Nos olvidamos de Él, así como el hombre se olvidó de José. Apartamos nuestra mirada. Nuestra mirada está ahí en Dios cuando estamos mal. Pero cuando estamos bien, ¿qué hacemos? Perdemos nuestro enfoque. Ajá. Resulta que las interpretaciones de estos dos sueños se cumplieron, los hombres salieron y el hombre, como ya les dije, se había olvidado de José. Y pasó un tiempo. Dice que José pasó 3 años en la cárcel. Imagínense, 3 años en un lugar oscuro en donde parece que no tienes a nadie. Pero resulta que Dios aún no había terminado su obra con José. Pasa un tiempo y Faraón, el rey de Egipto en ese entonces, tuvo 2 sueños, de cual nadie tampoco podía dar sus interpretaciones. Y ahí fue que el hombre se acordó de José y se lo mencionó a Faraón. Resulta que Faraón manda a llamar a José, él sale de la cárcel y va y se presenta a Faraón. Y aquí hay algo curioso y aquí vemos porque después de 3 años cualquiera hubiese pensado que Dios también se había olvidado de José y que José había apartado su mirada de él. Pero Faraón le dice, me han dicho que tú puedes interpretar mis sueños, que oyes un sueño y das una interpretación favorable. Pero aquí José dice algo que nos demuestra y nos refleja que José aún tenía su mirada puesta en Dios. No está en mí, dijo él. Dios dará una respuesta. Él no se atribuye el mérito a sí mismo. Él se lo atribuye a Dios. Ya había pasado 3 años en la cárcel. Él seguía perseverando aún cuando estaba encerrado. Luego se nos cuenta que José había logrado interpretar estos 2 sueños, igual que los otros, uno era favorable, otro no tanto. Y aquí también de la boca del faraón sale una respuesta que a mí me parece hermosa, no sé usted. Él dice, ¿dónde en Egipto podremos encontrar un hombre en el que verdaderamente esté el Espíritu de Dios? José había perseverado y no se había atribuido el mérito a sí mismo. ¿Y cuál fue la respuesta? Verdaderamente este hombre tiene el Espíritu de Dios. Qué bonito, ¿no? Que te vean y tú pongas a Dios de primer lugar y no partes tu mirada de Él y te digan, verdaderamente Desiree tiene el Espíritu de Dios. Y que vean y te diga, verdaderamente Bexa tiene el Espíritu de Dios. Verdaderamente el pastor tiene el Espíritu de Dios. Y verdaderamente el pueblo de MSP tiene el Espíritu de Dios. Resulta que aquí sucedió lo impensable. Luego de decir estas hermosas palabras, Faraón convierte a José en gobernador de Egipto. Algo que ni yo, mientras leí esta historia, por primera vez, claro, yo la conocía. Mientras leí esta historia no me hubiese imaginado nunca. Un esclavo, un pobre, uno que estaba por allá encerrado, siendo maltratado, pasó a ser gobernador de una tierra tan importante. ¡Wow! Lo que es que la gloria de Dios esté contigo, ¿no? Luego de convertirse en gobernador de Egipto, José había perseverado, pero aquí también sucedió lo impensable. Una prueba que, mira, para mí yo estuviese en esa situación y fuera súper fuerte. Resulta que en Egipto, después de 6 años de abundancia, comenzó un tiempo en el que hubo una hambruna muy fuerte. Hubo hambre, hubo sed, hubo muchas cosas. Y resulta que los que habían traicionado a José, los propios hermanos, llegaron a José a pedirle comida. Y cualquiera en el lugar de José, yo creo que, porque José tenía la autoridad, que no lo hizo, fue otra cosa, de mandarlos a matar, de torturarlos, de castigarlos por lo que le habían hecho. Pero no lo hizo. ¿Usted sabe por qué? Sigue escuchando.
Cuando los hermanos de José se presentaron a José, él reconoció a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron a él. Y resulta que como iban, le habían pedido comida, José los puso a prueba a ver si estos habían cambiado. Diferentes cosas. Resulta que sí, los hermanos ya no eran los mismos. ¿Y qué hizo José? Se vengó de ellos, mandó a matarlos, los perdonó, ¿verdad? Porque qué difícil es que te hagan una traición así, que tus propios hermanos te vendan y no les importa ni siquiera si tú estás vivo, si estás muerto, si comes, si bebes agua, si estás bien, si estás mal. Pero José los perdonó, hermano. Y esto que es algo que a nosotros, a cualquiera de nosotros nos hubiese pasado y nos hubiese costado un montón. Porque cómo nos cuesta perdonar así cuando un hermano nos miente o nos engaña. Imagínense la grandeza de este perdón. Pero aquí vuelve a entrar el tema, y es que a José no le costó perdonarlo, porque su mirada nunca estuvo puesta en la traición o en la oscuridad de aquel pozo. Su enfoque nunca estuvo puesta en algo terrenal, algo que le hicieron, un sentimiento. Su mirada siempre estuvo puesta, su enfoque, en el propósito mayor que Dios tenía para él. Así como tu mirada tiene que estar puesta en el propósito mayor que Dios tiene para contigo, porque si tu mirada está puesta en él, ya tú ganaste. Qué emoción, ya se me quitaron los nervios. Bueno, y resulta que hizo algo más impresionante. José no solo los perdonó, sino que les dio comida, les dio un techo, una tierra en donde vivir. No solo a sus hermanos, a su padre, a las mujeres de sus hermanos, a los hijos de sus hermanos. Él tenía la responsabilidad sobre toda esa gente, imagínense. Qué bonito. Pero ¿sabe qué le estaba reflejando aquí? Aquí una vez más se lo está reflejando que José, a pesar de todas las circunstancias, a pesar de la traición de sus hermanos, a pesar de la oscuridad de aquel pozo, él estaba reflejando lo que Dios estuvo haciendo por él. Porque él había sido traicionado, pero José había perseverado su vida. Y así, José perseveró también la vida de su familia, porque aunque nosotros nos den pruebas, nos traicionen, nos engañen, nos mientan, nosotros tenemos que demostrar, aún así, reflejar lo que nosotros, Dios ha puesto con nosotros, en nuestra persona, en nuestro ser. A José lo traicionaron, pero Dios perseveró su vida. ¿Y sabe qué José hizo? Lo mismo que Dios hizo por él. Amén, aplauda a Dios. Y hay otra cosa que me impresiona demasiado en esta historia. No es algo que se nos menciona en la Biblia, pero es algo que, investigando el contexto histórico de cuándo pasó esta historia, podemos saber. Y es que en el antiguo Egipto, ¿verdad? Antiguamente, se celebraban muchos cultos a dioses paganos. Es decir, a estatuas que para los egipcios eran dioses que los protegían y bueno, muchas cosas más. Imagínese José estando en ese entorno, lo que le costó no apartar su mirada de Dios. Estando en ese entorno en donde se celebraban culto a dioses paganos, donde se inclinaban ante estatuas que nada podían hacer y que para nada son de provecho. Es como que, claro, no es lo mismo, pero es como que tú seas cristiano o cristiana y tengas que estar en un ambiente en el que no es nada comparado contigo, no se identifica contigo. Es como que tú seas cristiano y vayas a una fiesta en donde hay drogas, en donde hay cosas fuertes, en donde hay cosas que no son nada contigo. Pero esto es una prueba de que cuando tienes tu mirada puesta en Dios, no hay nada imposible para ti. Amén. José fue traicionado, fue calumniado, fue olvidado. Estas tres cosas le pasaron 3 veces a José. Pero aquí hay algo curioso, es como un patrón. Porque si leemos el capítulo 39 de Génesis,
se nos dice todas estas cosas, que había sido traicionado por sus hermanos, que había sido calumniado por aquella mujer, por el enemigo, y que había sido olvidado por aquel hombre. Pero ¿sabes qué se nos dice en la Biblia? Mayor que esto, que el Señor estaba con él. Y usted sabe cuándo se nos dice: 4 veces. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando tú seas traicionado, Dios va a estar contigo. Que cuando seas olvidado, Dios va a estar contigo. Que cuando hablen mentiras de ti, Dios va a estar contigo. Esas veces que tú te sientas mal y estés en dificultades, Dios va a estar contigo. Esas veces y muchas más. Amén. Ahora yo les voy a hablar un poquito del pueblo de Israel. Israel, bueno, igual que la historia de José, aquí muchos lo conocen, pero hay personas que no, así que igual les voy a contar un poquito. El pueblo de Israel era un pueblo que habitaba allá en Egipto, descendencia del padre de José, Israel. Pero, aunque habitaban en Egipto y era donde habían crecido todos, era un pueblo esclavizado por parte de los egipcios, porque el faraón, por ver el gran número de esto, ya que eran superior a los egipcios en números, en habitantes, temió y decidió esclavizarlos. Dice la Biblia que puso sobre ellos capataces para oprimirlos, capataces para castigarlos, para oprimirlos con duros trabajos, y se nos dice la Biblia que eran trabajos imponidos con gran rigor. Y resulta que el pueblo de Israel sufría tanto que inclusive el faraón mandó a su pueblo a que agarraran a los bebés y los que nacieran de sexo masculino fueran arrojados al Nilo. O sea, imagínese usted siendo madre que te agarren a tu hijo y lo tiren al Nilo así para ahogarlo. Y aquí podemos ver que el pueblo de Israel sufría demasiado. Y el clamor de ellos un día fue tan grande que llegó a Dios. Y Dios, en su divina justicia, envió un libertador, que fue Moisés, junto con Aarón. Y así fue, hermano. Moisés, Dios por medio de Moisés, mejor dicho, y Aarón, había hecho muchas pruebas de poder en Egipto. Cabe destacar que los egipcios y los israelitas también habían visto de lo que era capaz su Dios. Hizo demasiadas pruebas de poder allá, lo que se conocen como las 10 plagas y unas más. Y resulta que ya todos habían visto su poder, pero los egipcios, el faraón, seguían sin creer en que Dios podía liberarlos y se rehusaban a dejarlos ir. Pero resulta que hubo una plaga que definió totalmente la partida del pueblo de Israel. Y así fue. El pueblo de Israel partió, pero el pueblo de Israel partió, pero el faraón se arrepintió de lo que había hecho. Ahora sí, váyase a Éxodo 14. No lo tenga, dígame. A partir del verso 5. A partir del verso 5. Cuando le anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, Faraón y sus siervos cambiaron de actitud hacia el pueblo y dijeron: ¿qué es esto que hemos hecho? ¿Que hemos permitido que Israel se fuera y dejaran de servirnos? Para que usted entienda la gravedad o la impresión con la que dicen esto, el pueblo de Israel era prácticamente el motor, o sea, hacían todo el trabajo duro y eso era lo que movilizaba a Egipto, lo que lo mantenía en movimiento. Entonces dejarlos ir era como prácticamente dejar ir a la mano de obra gratis, a lo que te sustentaba. Verso 6. Faraón preparó su carro y tomó consigo a su gente. Tomó 600 carros escogidos y todos los demás carros de Egipto, con oficiales sobre todos ellos. Verso 8. El Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto,
y este persiguió a los israelitas, pero estos habían salido con manos fuertes. Aquí se nos hace dos características diferenciales. Se nos dice que el faraón tomó 600 carros escogidos y todos los demás carros de Egipto. ¿Qué significa esto? En el antiguo Egipto, el carro de guerra era el tanque de la época. Los 600 carros eran los más ligeros, rápidos y estaban tripulados por los mejores guerreros, mejor entrenados. Y eran conocidos, al ser escogidos, se refiere a que eran máquinas de madera noble, reforzadas con cuero y equipadas con los mejores arcos compuestos. Y todos los demás carros escogidos de Egipto significa que el faraón vació sus guarniciones, no dejó protección en otras fronteras. Colocó todo el capital militar en una sola misión, y su intención era clara: rodear al pueblo de Israel y dejarlo sin escapatoria física. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con el tema? Ya le voy a explicar. Siga leyendo. Verso 9. Los egipcios los persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón, su caballería y su ejército, y los alcanzaron acampados junto al mar, junto a Pi Hahiroth, frente a Baal Zephón. Lo que le iba a explicar de los carros. Aquí se nos puede reflejar que Faraón tomó de sus mejores carros para perseguir al pueblo. ¿Y sabe cómo se puede reflejar esto en nuestras vidas? Que a veces el enemigo toma sus mejores armas, toma sus mejores carros para perseguirte y dejarte sin escapatoria física. Pero sucede algo, que nosotros como hijos de Dios siempre vamos a tener una escapatoria, no importa lo que intente el enemigo. En Dios siempre vamos a tener una salida. Y no hay nada que nos pueda apresar, así sea físicamente, porque nosotros somos libres espiritualmente. Verso 10. Ya, otra cosa. Como les dije, ya los israelitas y los egipcios habían visto las muestras de poder por parte de Dios. Y aún así seguían sin creer y seguían obstinándose en perseguir a los israelitas. Era para que los israelitas creyeran y no apartaran su mirada de Dios. No apartaran su mirada y pues creyeran que tenían la victoria. ¿Pero qué hicieron? Verso 10. Al acercarse Faraón, los israelitas alzaron los ojos y vieron que los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los israelitas tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. Y dijeron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera, sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que te dijimos en Egipto? Déjanos para que sirvamos a los egipcios, porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Ellos, al ver al ejército, porque ellos tenían su mirada puesta en Dios, estaban partiendo de Egipto, pero al ver el ejército que se venía sobre ellos, simplemente dudaron. Y dijeron a Moisés, estaban tan asustados que prácticamente le dijeron: ¿por qué nos sacaste de allá? Nos hubiese sido mejor quedarnos allá donde nos torturaban, allá donde nos mataban muchas veces, allá donde mataban a nuestros hijos, que salir de Egipto con mano fuerte por parte de Dios. Y es que hacen una afirmación: mejor nos hubiese sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Ellos estaban seguros que iban a morir, no tenían esperanza de nada. Y muchas veces somos así, hermano. Salimos de la circunstancia, pero cuando vemos ese ejército de enemigos que viene hacia nosotros, dudamos y decimos: ¿por qué nos sacaste del desierto? ¿Por qué nos sacaste de allá en donde estábamos mal? Prácticamente para morir aquí mismo, a donde nos tienes. Pero ¿sabe qué dice? ¿Pero qué hizo José? Es lo que dice el verso 3. Pero Moisés dijo al pueblo: no teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes, porque los egipcios, a quienes han visto hoy, no los volverán a ver jamás. El Señor peleará por ustedes mientras ustedes se queden callados. Y así te dice, hombre o mujer o niño de Dios que me estás escuchando, cuando veas el ejército, no temas, permanece callado, porque el Señor peleará por ti.
Y esos enemigos a quienes han visto tus ojos, no prestes atención a ellos, no pongas tu mirada en ellos, porque el Señor está contigo y peleará contra ti. Ese ejército podría ser muy grande, pero ¿qué pasa? Nuestro Dios es más grande. Amén. Y esos enemigos a quienes tú has visto hoy, no los volverás a ver jamás. Ve la salvación que Dios hará hoy por ti. Porque esos enemigos que se obstinan en perseguirte, esos enemigos que están detrás, ay no, vamos a matarlos, vamos a destruirlos, vamos a pecar contra vamos a pecar contra ella, no los volverás a ver jamás, porque el Señor está contigo. Y si tu mirada no está puesta en el ejército, va a estar puesta en Dios, y ya tú tienes la victoria. Pero el Señor peleará por ustedes. Verso 15. Entonces dijo el Señor a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú, levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y los israelitas pasarán por el medio del mar sobre tierra seca. Pero yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlos. Me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. ¿Qué quería decir el Señor con esto? Mira, en el antiguo Egipto, cuando los egipcios peleaban contra una nación enemiga, un pueblo enemigo, para ellos no estaban peleando espadas, no estaban peleando ellos. Era una guerra entre dioses. Y el Señor estaba usando eso a su favor. Porque usted sabe, en el antiguo Egipto la gloria significaba reputación y fama. Y si el Señor se glorificaba en sus enemigos, Él iba a demostrar que no había nadie superior a Él, sino que Él era el soberano del pueblo de Israel. Amén. Dios. Aún en tus enemigos yo me glorificaré. Me glorificaré en Faraón, en su caballería, en todo su ejército y en sus carros. Verso 18. Entonces sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando sea glorificado en Faraón, en sus carros y en su caballería. Cuando tus enemigos te ataquen, entonces ellos sabrán que Dios está contigo y Él será glorificado en tus enemigos, en todo lo que te persiguen, en todo lo que quieren destruirte, porque el Señor pelea por ti. Amén. Y entonces sabrán que Él es el Señor. Verso 19. El ángel de Dios que había ido delante del campamento de Israel se apartó e iba detrás de ellos. La columna de nube que había ido delante de ellos se apartó y se les puso detrás. Y vino a colocarse entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. Y presta atención aquí. La nube estaba junto con las tinieblas. Sin embargo, de noche alumbraba a Israel, y en toda la noche no se acercaron los unos a los otros. La guía de Dios estaba entre ellos. ¿Y qué era la guía de Dios? Era la nube, ¿verdad? ¿Y qué hacía? Aquí no pasa nada, ¿eh? ¿Qué era la nube? La guía de Dios, ¿verdad? ¿Y dónde estaba? Dice que estaba junto con las tinieblas. ¿Y qué hacía? Alumbraba al pueblo de Israel. ¿Qué cree usted que miraba Israel? ¿La oscuridad o la nube que era la guía? La nube, porque era luz. ¿Usted sabe qué significa esto? Que aún en la oscuridad, la guía de Dios, esa nube prevalecerá. Dice que no se acercaron en toda la noche sus enemigos, no se acercaron más los unos a los otros. La nube de Dios, aún en la oscuridad, va a prevalecer. Y si tu mirada está puesta en esa guía, tus enemigos, por más que quieran, no se van a acercar de ti, porque Dios está contigo y tu mirada está con Él. Amén. Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor, por medio de un fuerte viento del este que sopló toda la noche, hizo que el mar se retirara, y cambió el mar en tierra seca. Así quedaron divididas las aguas. Los israelitas entraron por el medio del mar, en seco, y las aguas les eran como un muro, a su derecha y a su izquierda.
Entonces los egipcios reanudaron la persecución. Ellos estaban seguros de que iban a ganar. ¿Y qué pasó? Y entraron tras ellos en medio del mar todos los caballos de Faraón, sus carros y sus jinetes. A la vigilia de la mañana, entre 2 y 6 a.m., el Señor miró el ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, y sembró la confusión en el ejército de los egipcios, y entorpeció la rueda de sus carros, e hizo que avanzaran con dificultad. Dios había abierto el mar, hermano, por medio de Moisés. Y aún así los enemigos, los que eran los egipcios, pensaban que podían ganar. ¿Y qué hicieron? Entraron tras ellos a perseguirlos. ¿Pero qué pasó? El Señor entorpeció sus ruedas, sembró la confusión en ese pueblo. Y avanzaron, pero avanzaron con dificultad. Y aquí apenas se estaban dando cuenta lo estaban aceptando los egipcios de algo que era supremamente evidente. Huyamos ante Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Ay, hermano, yo creo que usted nació esta palabra. Así como Dios sembró la confusión en ese pueblo, así sembrará la confusión en tus enemigos cuando entren a perseguirte. Porque no aceptan que Dios está contigo, pero así como entraron a perseguirte, también van a avanzar con dificultad. Así como entraron a perseguirte, van a ser confundidos y van a avanzar, pero con dificultad, porque Dios está conmigo. ¿Y saben qué van a decir? Huyamos ante Él, huyamos ante ella, huyamos ante ellos, porque el Señor, no ellos, el Señor pelea con ellos contra los egipcios. El Señor pelea con Génesis contra mí. El Señor pelea por Jefferson contra mí. El Señor pelea por el pastor contra mí. El Señor, no ellos, el Señor pelea contra el pueblo de MICP, contra nosotros. Huyamos ante ellos porque el Señor está con ellos. Entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y su caballería. Y Moisés extendió su mano sobre el mar, y al amanecer el mar regresó a su estado normal. Y los egipcios al huir se encontraban con él. Así derribó el Señor a los egipcios en medio del mar. Las aguas volvieron y cubrieron los carros y la caballería, a todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos. No quedó ni uno de ellos. Pero los israelitas pasaron en seco por el medio del mar, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Aquí día el Señor salvó a Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. ¿Qué pasó con los enemigos de Israel? Se hundieron porque las aguas del Señor vinieron contra ellos. Ay, Dios. Ellos creían todavía que podían ganar, pero ¿usted sabe qué? El Señor estaba con Israel. Israel pasó por el medio del mar, impresionante, en tierra seca, sin ninguna gota de agua. Pero ¿qué pasó con los que perseguían y se obstinaban en ganarle a Israel, el pueblo que estaba con Dios, y que Dios estaba con su pueblo? Se hundieron. ¿Y por qué? Porque se obstinaron. Y allí podemos ver que el Señor se glorificó en sus amigos. ¿Por qué? Porque el Señor había ya ganado la batalla y la victoria ya estaba. Porque Moisés tenía su mirada puesta en Dios y su victoria ya estaba firmada. Gloria a Dios. Cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés, su siervo. Este pueblo era muy bendecido, hermano, imagínense, porque si usted lo ha leído, ¿no? Hubo una vez que inclusive Dios habló con ellos. Era un pueblo santo, un pueblo que había visto el poder de lo que era capaz Dios. Pero hay un problema. Este pueblo era muy incrédulo. Este pueblo, a pesar de todas las demostraciones de poder, no creía, dudaba, murmuraba, se quejaba. Y esto pasó muchas veces. Y el Señor siempre les proveía.
Algunas veces los reprendía y otras veces simplemente les demostraba. Porque el Señor, si tú le pides pruebas, Él no se va a enojar contigo. Pero, ¿qué pasa cuando murmuras, cuando descuidas ese enfoque, cuando te apartas de Él? Esto pasó muchas veces, pero hubo una que llegó al límite. Váyase al libro de Números 14. No vamos a leer todo esto porque no terminamos nunca. Pero le voy a explicar un poquito lo que había pasado aquí. Israel había salido con un propósito de Egipto, ir a tomar a una tierra santa, la tierra de Canaán, la tierra prometida por Dios para ellos. Pero resulta que Dios mandó a Moisés a que mandara 12 hombres, uno por cada tribu de Israel, a que expirara aquella tierra por 40 días, para ver si era una tierra buena, si era una tierra fértil, si era estéril, si emanaba leche y miel, como Dios les había dicho, y muchas cosas. Y Moisés les ordenó que trajeran fruto de aquella tierra, para ver cómo era. Pero los israelitas cometieron un error que les costaría esa entrada a la tierra de Canaán. Los hombres que habían regresado con información tuvieron miedo de entrar a aquella tierra por los enemigos que allí había, que allí habitaban. Y hicieron murmurar a los hombres que al pueblo de Israel, contra Dios, contra Moisés y contra Aarón, diciendo lo mismo, verso 1 al 4. Entonces toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. Todos los israelitas murmuraron contra Moisés y Aarón, y toda la congregación les dijo: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos van a caer cautivos. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Y se decían unos a otros: nombremos a un jefe y volvamos a Egipto. Una vez más, ellos estaban murmurando y estaban dudando del propósito que Dios tenía para ellos. Tuvieron miedo, hermano. Los hombres que fueron a aquella tierra temieron y por esto hicieron murmurar al pueblo. Y esto fue un error fatal que nunca debieron cometer. Resulta que la gloria del Señor se apareció al pueblo de Israel, ya furioso, cansado de todo lo que habían hecho. ¿Y qué les dijo? Verso 11. Y el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me desdeñará este pueblo? ¿Y hasta cuándo no creerán en mí a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Los heriré con pestilencia y los desalojaré, y a ti te haré una nación más grande y poderosa que ellos. Él ya quería eliminar a ese pueblo y le dijo a Moisés que haría una nación más grande que ellos, de descendencia de él. ¿Y qué hizo Moisés? Sí, Señor, hazlo. Yo también me cansé. No. Moisés también había pasado por todas estas revelaciones del pueblo de Israel contra Dios y contra ellos, los líderes del pueblo. Pero él le rogó a Dios que no lo hiciera, que los perdonara. Y el Señor los perdonó por causa de Moisés. Verso 26 a 35. Pero como le digo, el Señor ya se había cansado de esto y les concedió lo que ellos querían. Y el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo: ¿hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación malvada que murmura contra mí? He oído las quejas de los israelitas que murmuraban contra mí. Diles: vivo yo, declara el Señor, que tal como han hablado a mis oídos, así haré yo con ustedes. En este desierto caerán los cadáveres de ustedes, todos sus enumerados, de todos los contados de 20 años de arriba, que han murmurado contra mí. De cierto que ustedes no entrarán en la tierra en la cual juré establecerlos, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Sin embargo, sus pequeños, de quienes dijeron que serían presa del enemigo,
A ellos los introduciré y conocerán la tierra que ustedes han despreciado. Pero en cuanto a ustedes, sus cadáveres caerán en este desierto, y sus hijos serán pastores por 40 años en el desierto, y sufrirán la infidelidad de ustedes, hasta que sus cadáveres queden en el desierto, según el número de los días que ustedes reconocieron la tierra, 40 días. Por cada día llevarán su culpa un año, hasta 40 años, y conocerán mi enemistad. Yo, el Señor, he hablado ciertamente. Esto haré a toda esta perversa congregación que se han juntado contra mí. En este desierto serán destruidos y aquí morirán. El Señor les había concedido todo lo que habían querido, hermano. Y el pueblo, bueno, da risa lo que hicieron. Después de que habían deseado morir en ese desierto, el Señor les concedió lo que pedían. Ya no les demostró más nada. Simplemente les concedió su petición. ¿Y sabe qué hizo el pueblo? Se quejó. El pueblo lloró. Porque el Señor les había concedido lo que estaban pidiendo. ¿Y saben qué hicieron? No querían entrar a la tierra. Pero cuando el Señor les dijo que ya no iban a entrar, entonces sí quisieron. Y quisieron hacer su voluntad y entrar a esa tierra por su propia voluntad, sin la compañía de Dios. Y así lo hicieron. Pero ¿saben qué pasó? Fueron derrotados y masacrados, porque el Señor no estaba con ellos. Y así sucede muchas veces en nuestra vida. Pensamos que por hacer nuestras cosas a la voluntad de nosotros nos van a salir bien, pero olvidamos a Dios y apartamos nuestra mirada de Él. Eso es, hacemos sus mandamientos y terminamos sufriendo las consecuencias. Ya para casi terminar, porque me queda poco tiempo, les voy a dar un testimonio que, pues, yo tenía mucho tiempo, no se lo he contado a nadie, ni siquiera mi familia lo sabe, pero es algo que el Señor me puso para esta prédica y ha llegado el momento de contarlo. No muchos saben, pero yo practicaba un arte marcial llamado Taekwondo. Yo lo practicaba allá en el Tricolor. Pero resulta que sucedió un problema. Y es que cuando ya habían pasado como 3 meses, no me acuerdo muy bien, sufrí una fractura de la clavícula izquierda. Esto no me permitió entrenar más. Y fue algo que realmente me dolió mucho, porque había tenido que dejar al deporte que yo más amaba en ese momento. Y se puede decir que lo adoraba. Pero hubo algo que impactó mucho en mi vida sobre este testimonio que les estoy contando. Y es que cuando me había fracturado, pensé que era un simple golpe y esperé unos días a que se quitara, pero no sucedió. Me llevaron al hospital y ahí fue que nos enteraron que era una fractura. Llegamos y lo que me dijo el doctor después de ver la placa, mire, eso le hizo a mis ilusiones así. Las destruyó por completo. Resulta que había tenido una fractura y tenía que tener reposo por creo que 6 meses, 1 año prácticamente. Pero me había dicho algo que la verdad yo no quería, me daba demasiado miedo. Resulta que me habían dicho que eso era quirúrgico, que se trataba de cirugía, pues. Y la verdad cuando me dijeron eso yo tuve mucho miedo. Y yo dije, yo creo que ese fue el día que más mi hermana me vio llorar. Señor, sé que he apartado mi mirada de ti, pero yo no quiero que esto suceda. Y en esa mesa en donde yo estaba, yo me rendí ante el Señor. Y le dije, Señor, sé que te he fallado, perdóname, pero por favor, no me abandones. Y lo que yo le pedí fue que no me hicieran esa cirugía. Que yo sabía que Él podía hacer milagros. No sé cómo lo iba a hacer, pero simplemente se lo pedí y confié.
El doctor ya me había dado un diagnóstico, hermano. Ya me había dicho que eso era quirúrgico. Ya me había dicho que eso era cirugía y que tenía que hacerse, juro. Pero usted sabe qué pasó, que ya el doctor me había dado un diagnóstico, pero el Señor tenía un diagnóstico mayor para conmigo. Amén. Mire, yo entré a ese deporte ilusionada porque no era un capricho, era algo que simplemente yo quería hacer desde hace mucho tiempo. Y agarré, me metí y duré ahí un tiempo, fue cuando sucedió la fractura. Y pues, puede entender usted que esto era algo que a mí me encantaba, que yo amaba y como le dije, lo llegué hasta adorar. Pero ese fue mi error. Yo aparté mi mirada de Dios para colocarlo en algo terrenal, en algo físico, en algo que no era comparado con la gloria de Dios. Pero el Señor no me abandonó, aunque yo sí lo hice. Yo sí aparté mi mirada. Resulta que en aquella mesa, cuando yo le pedí eso, simplemente se lo pedí con el corazón de la mano y se lo dije con lágrimas en los ojos. Y resulta que cuando pasamos a la sala donde estaba el traumatólogo, sucedió lo impensable, porque yo se lo pedí al Señor con fe, pero pues realmente estaba cegada por la luz. Y el doctor me dijo algo que me devolvió un poco la esperanza. El cuerpo podía soldar sin necesidad de cirugía. Y yo dije, gracias, Señor, porque yo aparté mi mirada de ti y aún así tú me escuchaste y me concediste el milagro. Ya el diagnóstico estaba fino, hermano, ya eso era algo definitivo, pero el Señor me escuchó y Él tenía un diagnóstico mayor para mí. Por eso, si a ti te da un diagnóstico, si a ti ya te dijeron algo, confía en el Señor porque Él puede hacer cosas grandes. Amén. Y por eso, hermano, a pesar de las circunstancias, a pesar de las cosas, las traiciones, las cosas malas que te pasen, no apartes tu mirada de Él. No lo hagas. En el día de tu angustia está tranquilo. Para que cuando te vean te digan, ¿qué te sucede? ¿A ti no te había pasado tal cosa? Y tú digas, sí, pero el Señor está conmigo y mi mirada no está puesta en esa situación, está puesta en Él. Amén. Y que cuando... Ya quiero que termine. No te preocupes, ya voy a terminar. Ya voy a terminar. Y que cuando vean que en el día de tu angustia tú estás quieto, digan como le dijeron a los discípulos allá, como dijeron los discípulos a Jesús. ¿Quién es este? Y aún los mares, los cielos, los vientos le obedecen. ¿Quién es este que resucitó entre los muertos? ¿Quién es este que resucitó a Lázaro entre los muertos? Y tú digas, ese es mi Padre, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el dueño del oro y de la plata, el dueño de todas las cosas. Si lo tengo en Él, ya yo gané.